ya un problema de salud pública. De lejos es el cáncer más frecuente en las mujeres, en algunas casuísticas llega a ser hasta un cuarto en la totalidad del cáncer. Yo en clase de tiroides les dije, un problema con tiroides es que es muy frecuente, ¿sí? Pero mire, comparen la frecuencia de tiroides respecto a mama. De lejos se lleva al siguiente cáncer más frecuente. Y a diferencia de tiroides, que tenemos mucha morbilidad pero poca mortalidad, mama tiene mucha morbilidad y mucha mortalidad. El detalle es que la mortalidad de mama depende mucho del estadio y de qué tan avanzado la encontremos. Y al ser la mama un órgano que pues está expuesto, visible, de fácil detección, pues que llegue o que se consulte ya con una lesión avanzada también se considera prácticamente una falla del sistema de salud. Entonces, como en todos los cánceres que hemos visto, vamos a empezar desde el principio. ¿A quién le vamos a sospechar que pueda tener cáncer de mama o riesgo para cáncer de mama? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál? Perimenopausia, o bueno, más que la perimenopausia es la menopausia tardía. Menopausia tardía. ¿Un momento? ¿Vale? Eso, entonces, menopausia tardía o menarquia temprana. Lo podemos agrupar en exposición a hormonas, ¿vale? Más tiempo de exposición hormonal. Entre esos dos periodos podemos tener un pequeño factor protector, el embarazo, la lactancia. ¿Sí? ¿Qué sucede? La mama es un órgano dinámico que está constantemente recibiendo estímulos hormonales. ¿Sí? Y saben que esos estímulos a veces pueden facilitar la proliferación, hiperplasias y de pronto la aparición de alteraciones genéticas. ¿Sí? Pero ella es un estado que está ahí, está quietico, recibiendo quietico, esperando a madurar o alcanzar su estadio final. El detalle es que la única manera en que la mama alcanza su evolución final o su estado hiperespecializado es con la lactancia, ¿sí? Dándole la tarea para la su hecha. ¿Okay? Pues ya cuando una mujer lacta, las células de la mama como que terminan de madurar. Y recuerden siempre, esto es un dogma de medicina o de patología, y es que entre más maduro el tejido, menos probable es que sea más difícil, porque los tejidos supraespecializados, ¿sí? Ellos no suelen, o es más difícil que proliferen y por tanto más difícil que tengan mutaciones genéticas o cortes erróneos durante la replicación de ADN. Entonces, la mama lactante se considera factor pronóstico, pero las que no, y entre más tengamos estímulo hormonal, factor de riesgo. Vale. ¿Qué otro factor de riesgo? Factor principal. Historia familiar. Muy bien. Pero en la historia familiar podemos descartar un poquito más. ¿Qué es la historia familiar? ¿Okay? ¿Qué me dices tú? Familiar en primer grado. Entre más familiares y más cercano al grado va a ser peor. Exactamente. Y cuando tenemos un patrón familiar, ¿qué le buscamos? Mutaciones, especialmente BRCA, sin duda. ¿Listo? BRCA1, BRCA2 es de lejos el principal factor de riesgo establecido para cáncer de mama. ¿Qué deberíamos hacerle? ¿Tamizaje de BRCA a todas las mujeres? Tal vez deberíamos, pero no hay sistema de salud que lo costee. Adicionalmente, hay mujeres que pueden tener mutación de BRCA y no por eso les incrementaba el cáncer de mama. La mayoría sí, pero no todas. Entonces, todo eso está en discusión. ¿Okay? De todas maneras, se estableció mutación de BRCA. Ya dijimos historia familiar, ya dijimos afectación hormonal. Faltó lo importante. Cigarrillo, exacto. También es factor de riesgo directo a riesgo por alteración hormonal de cáncer de mama. Ni siquiera la mama se sabe. Consumo de cigarrillo, muy bien. Y en general lo que haga pues alteraciones de estilo de vida y ya lo que haga de todo tipo de cáncer. Listo. Pues ya se son los pacientes de riesgo. Ahora, vamos a diagnóstico temprano. Entonces, respecto a las herramientas disponibles de tamización, ¿cuál es la principal que tenemos disponible en nuestro medio? ¿El cuál? Autoexamen, perfecto. Entonces, sin duda, el autoexamen de mama es bueno, bonito y ni siquiera barato, gratis. Solo cuesta educar a los pacientes. ¿Listo? Y tiene una sensibilidad bastante buena para estudios poblacionales. Entonces, solo tienen que educar. ¿A qué pacientes van a educar ustedes? O sea, ¿cuál debe ser la población blanco de un estudio de tamizaje con la persona? Mujeres. ¿A partir de cuándo?
Generalmente desde la adolescencia. ¿Listo? Desde la adolescencia que ya alcanzaron a la maduración del tejido mamario. Que es más frecuente, ¿sí?, que el cáncer de mama aparezca con mayor edad, eso es verdad. Mayor edad, mayor riesgo. Pero hemos tenido cáncer de mama en pacientes de 16, 17 años. Pero es bueno que aprendan al menos, o al menos que empiecen a coger el hábito del autocuidado desde que sean jóvenes. Ahí es fundamental la labor de los médicos generales y de los médicos rurales, ¿sí?, que eduquen a su población. No puede darte porque nosotros aquí en la ciudad, en la universidad, cada ratito no ve esto, no ve pósteres en las calles, en los puestos de salud, en todo lado. Pero si van a los pueblos, por ejemplo, hay mujeres que ni saben que eso existe, ni saben cómo se hace, y todo es porque nunca nadie se dio la tarea de enseñarles a hacer el autoexamen. ¿Okay? ¿Cuándo van ustedes a aprender a hacer esto? En el semestre de ginecología. Pero sí hay algo que deben tener ustedes muy en cuenta, ¿sí? Y es, primero, o digamos unos conceptos generales del autoexamen. Primero, deben enseñar que la mamá se examina toda, ¿sí?, toda, desde el borde axilar hasta parte medial, incluyendo el pezón, por debajo del pezón. Van a enseñar siempre que se examine completa las dos mamas, ¿sí? Otra, que es que no, a mí no me gusta examinarme el pezón porque soy muy sensible y me duele, ¿verdad? Y ese es el otro. Le van a enseñar a ustedes a cuándo se tiene que hacer el autoexamen. ¿Listo? ¿Y cuándo se lo deben hacer? Generalmente en la mitad del ciclo, cuando no estén ovulando. ¿Por qué? Porque con la ovulación se ponen más sensibles. Y al ponerse más sensibles, pues no van a ser, digamos, tan intensas con la profundidad que necesitan el examen. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres tienen los ciclos regulares. Ellos saben ya más o menos cuándo están ovulando o cuándo van a tener el ciclo. Pues en los días que saben que no van a estar tan sensibles, ese va a ser el momento de hacerse la autoexamen. ¿Sí? Y lo otro, ustedes pueden tener pacientes que les llega demasiada información, miran en Google, se asustan y empiezan a hacerse el autoexamen cada semana. Y ustedes ahí que les dicen, muy bien, perfecto, está haciendo, enséñale a todas a hacerse el autoexamen todos los días si quieren. No, nunca. ¿Sí? Con las lesiones mamarias puede pasar lo mismo que con los niños y las mascotas. Si ustedes lo ven todos los días, ese bolsón se le creció a usted y ni se dio cuenta. Si una mujer tiene una lesión en la mama, ¿sí?, que empezó muy pequeña y crece lentamente, y ella se hace el examen y todas las veces se lo palpa, lo puede interiorizar como algo normal y no va a consultar. Cada cuánto se debe hacer el autoexamen según recomendación OMS, una vez al mes. Esa es la periodicidad, ni muy ni tan tanto. ¿Ok? Para que precisamente alcance a notar cambios entre un lado y el otro. ¿Cuáles van a ser los cambios? El que sea. Piel anaranjada, pierna decurtida, cualquier tipo de huecos, enrojecimiento, simetría, salida de fluido. Básicamente ustedes le dicen a los pacientes cualquier cosa rara que no se vio, que no se palpó la vez anterior, consulten. ¿Sí? Es preferible que tengan pacientes sobreconsultantes a pacientes que piensen que el cambio es normal y puede ser un cáncer de mama potencial. ¿Okay? Ya vieron, cáncer de mama es muy común y necesitamos cogerlo temprano. ¿Listo? Después del autoexamen, ¿qué otro estudio tenemos disponible? Que también es bueno, bonito y barato. Ese sí no es gratis, pero es barato. ¿Ah? No, antes de eso, estamos apenas iniciando en esto. La respuesta es ustedes. El examen clínico, esa es la segunda herramienta. La mujer les va a consultar a ustedes porque sintió algo. Ustedes tienen que aprender a hacer buenos exámenes de mama. ¿Sí? Y ustedes van a verificar que esa es una lesión significativa, que la mujer no esté confundiendo, por ejemplo, con una estructura glandular o algo. ¿Ok? Por otro lado, también pueden tener consultas generales de PIP. Si la situación lo da y la mujer lo permite, háganle el examen de mama cada vez que puedan. ¿Ok? Y remitan también todos los hallazgos anormales. Tienen ustedes que trabajar la sensibilidad de estos dos deditos para que puedan aprender a captar las lesiones. Pues el examen médico es importante. Incluso voy a alcanzar a tener pacientes tan juiciosas que todos los años me llega la periodicidad recomendada del examen médico una vez al año. Todos los años por la misma fecha me llegaba a que le hiciera el examen de mama. ¿Sí? Y así se pueden detectar lesiones tempranas. Ahora, encontraron algo. ¿Sí? O es una mujer que no tiene nada pero que cumplió sus 50 años
feliz cumpleaños, feliz 50. Vamos a mandarte ahora sí, examen de tamización. ¿Sí? ¿Cuál es el examen por excelencia para detección de cáncer de mama? ¿Cuál? La mamografía, exactamente. La mamografía, bueno, bonito y barato. También. ¿Listo? Entonces, la mamografía es un examen de radiología. Entonces, tenemos la mama, tu tejido generalmente graso, atraviesan los rayos y si hay alguna lesión, por chiquita que sea, la va a detectar. Va a rebotar como una lesión sólida y va a darse el determinado rebote. ¿Cuál es el detalle con la mamografía? Que para que los rayos X pasen, necesitamos que el tejido mamario sea laxo, o sea principalmente graso. Por eso se manda a partir de los, dependiendo de quién le pregunte. Si preguntan a la Asociación Colombiana de Ginecología, 45 años. Si le preguntan a las EPS, 50 años. ¿Sí? Ustedes también según en donde estén trabajando. Pero que no se les pase, mujer de 50 años, mamografía, anual o cada 2 años. Antes, si tiene factor de riesgo o si encuentran algo en el examen o en el autoexamen de mama. Nunca subestimen ninguna lesión, nunca subestimen lo que le dice a su paciente ni las preocupaciones de su paciente. Y por último, si resulta que no es una mujer de 50 años y la que le llegó fue una mujer de 25 años, ¿sí? O una mujer de 50 años pero que dice, yo me hice la mamografía y es que mis senos son demasiado sensibles, me duele mucho, no me la quiero volver a hacer ni por él. Entonces ustedes pueden solicitar otro estudio que también es económico, que es la ecografía. ¿Listo? La ecografía, es decir, por sonido, entonces no le borra tanto la sensibilidad en que haya una mama un poquito más fibrosa como la de las mujeres jóvenes. ¿Sí? El detalle es que no es tan sensible y se le pueden pasar algunas lesiones. Siempre que podamos, vamos a permitir la mamografía, excepto cuando las condiciones técnicas sean adversas para el resultado óptimo del examen. ¿Listos? La mamografía, ¿cómo se va a reportar? Por un sistema que se llama sistema de categorización BIRATS. ¿Sí? Y el BIRATS establece 6 categorías. Categoría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 0 siempre va a ser el no concluyente, entonces esa toca repetir. De la 1 a la 3 es buena noticia. Dice, no hay lesión o hay una lesión que las características son altamente benignas, son sugestivas de benignidad. Y miren que incluso en la misma escala le dicen ustedes qué tienen que hacer. Únicamente se le dice no tengan seguimiento porque la probabilidad de malignización ROM es menor al 2%. ¿Cuándo van a empezar a sudar frío? Cuando les reporten un 4 para arriba. 4A, 4B, 4C o 5. Porque eso ya está diciendo el radiólogo, hey, estoy viendo aquí algo que podría ser potencialmente maligno. Dependiendo de qué tan potencialmente maligno sea, es el número que le va a poner. Pero en todos los casos, tiene que ir a diagnóstico, ¿sí? A patología. ¿Vale? Entre más números, cuando más el riesgo, viene que sube de un 10 a un 50 a un 95%. La categoría 6 es malignidad comprobada. ¿Y cuál es la única forma de comprobar la existencia del cáncer? En patología. Entonces, se lo van a demostrar únicamente cuando la paciente ya tenga un diagnóstico previo de cáncer y necesite mirar un seguimiento que persiste la lesión. ¿Listos? Ahora, por parte, ya dijimos, por radiología tenemos mamografía y ecografía. Por patología podemos hacer los exámenes. La biopsia, la citología, ¿sí? Que se realiza con aguja fina, o la biopsia que se realiza con aguja gruesa o con truco. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La biopsia por aguja fina es una aguja fina, súper delgadita que nos va a permitir examinar las células. ¿Sí? La biopsia por aguja gruesa ya tiene un calibre considerable y lo que va a hacer es extraer un pedazo del tejido para examinación histológica. El problema con la biopsia de aguja gruesa, porque me decían, no, pues siempre hagamos la biopsia con la aguja gruesa, ¿sí? Es que no está exenta de lesionar, ¿sí? Posibles efectos secundarios, pues hematomas, sobreinfecciones, funciones nerviosas, ¿sí? Aparición de secreciones, etcétera, etcétera. Pues en casos en los que la lesión realmente no pueda descartarse por citología, lo ideal sería solicitar una biopsia por aguja fina. Y esto nuestro radiólogo dice, esta lesión creo que es más como un quiste, pero hay algo que no me deja tranquilo. ¿Sí? Hagámoslo en hecho. O esta lesión creo que es benigna, pero de pronto la paciente tiene antecedente familiar. Entonces como que al menos como para estar un poquito más seguros. Hay como usar
bien sea por la fina o la citología. El reporte de citología se da por un sistema que llaman sistema Yokohama. ¿Okay? Y en el sistema Yokohama se van a reportar 5 categorías. La 1, insuficiente, hay que repetir. La 2, benigna, atípica, sospechosa y maligna. Miren, y eso es lo importante. Cuando ustedes den un reporte de sistemas en categoría y ustedes de pronto no manejen frecuentemente el tema, no den por sobreentendidas las cosas. ¿A qué voy con esto? Si están viendo un piedras 3, miren que la probabilidad de malignización es de menos de 2%. Si están viendo un reporte Yokohama 3, la probabilidad de malignización es del 15%. ¿Sí? Pues cada sistema tiene sus propias características. ¿Vale? Y el sistema Yokohama no solo nos dice probabilidad de malignización, sino también sirve para dar la indicación qué hacer después. ¿Sí? Diagnóstico de mama es un diagnóstico secuencial, se hace por pasos. Se dice, es que yo quiero ya que me saquen la teta. No, espérese, primero lo primero. Examen físico, examen diagnóstico, radiología, patología, y ya ahí sí miramos qué es lo que hay que hacer. Cada paciente es un mundo, ¿sí? Y necesita el mejor tratamiento basado en evidencia. Seguimos viendo la categoría citológica, entonces el tipo 2, por ejemplo, es el acceso, hay que repetir en 2 semanas. ¿Sí? Si es benigno, mediante algo que se llama el triple test, se puede descartar a la paciente o se le pide un seguimiento por ahí en un año. Pero si ya tenemos un tipo de un C3, ¿sí? Con un patrón de atención específico, o que no haya concordancia con el triple test, o ya es un C4 o un C5 en el que el patólogo dice estas células son malignas, estoy casi seguro que son malignas, pues ahí sí o sí hay que ir al médico. Hay que confirmar el diagnóstico mediante histología. Y es que miren miren esas imágenes comparativas. Arriba tenemos la citología, ¿sí? Se ven las células feas, sí, pero miren que no me da información. ¿Sí? Algunas veces se puede, pero en la mayoría yo no voy a poder decir el tipo histológico. No voy a poder si estamos infiltrando, si está in situ, o pueden ser condiciones que están simplemente muy reactivas. Mientras que en la aguja gruesa, si realmente se saca un pedazo del tejido, ¿sí? En el que se ven las células tumorales, los niños tumorales, incluso con la fitoestrón. Asimismo, salvo que la citología se haya tomado mediante una técnica de biopsia líquida, o de citología líquida, no vamos a tener material para hacer los estudios de inmunohistoquímica adicionales. Mientras que la throughput, como es para final, ahí sí vamos a poder correr todos los marcadores. Cuando les mencioné de la parte del diagnóstico, yo les dije, tienen que hacer por relación con el triple test. ¿Saben qué es el triple test? Es el diagnóstico por excelencia de mama. Y es que el diagnóstico del cáncer de mama, ténganlo claro, no lo hace el mastólogo, no lo hace el radiólogo y ni siquiera lo hace el patólogo. Lo hacemos los tres. Por eso se llama el triple test. El triple test es la correlación clínica mediante estudio de historia clínica y el examen físico. Correlación radiológica mediante ultrasonido si se hizo o mamografía. Y correlación patológica mediante citología o mediante la biopsia. ¿Sí? Es decir, con ese triple test se da el veredicto si la paciente tiene cáncer y qué tipo, con una confidencialidad de mira del 99%. ¿Sí? Casi siempre este cáncer de mama está tan estudiado y está tan bien enfocado por el sistema de salud pública que no se suele manejar como islas, se trabajan en grupos especializados. La mayoría de instituciones, incluso de EPS, manejan el cáncer de mama como una unidad funcional especializada, donde los radiólogos, los mastólogos y los patólogos tenemos comunicación estrecha para comentarnos cada uno de los casos. El mastólogo tiene una sospecha, yo creo que esto es maligno, va con el radiólogo dice, le estoy viendo esto, los dos nos envían la información del patólogo y con esos datos hacemos la correlación y podemos establecer con un 99% de probabilidad de ser cierto qué tipo de cáncer tiene la paciente y cuál va a ser el pronóstico de ella. ¿Listo? Muchas instituciones, HIC, por ejemplo, el Centro de Excelencia en Cáncer de Mama, ¿sí? EPS como Sura, ellos también tienen su grupo especializado en mama y así sucesivamente, porque es que en mama necesitamos atacar. ¿Okay? Ahora, enfaticémonos en los hallazgos de histología, porque no está en la vacuna. Entonces, ¿cuáles son las características histológicas? Entonces, primero hay que recordar la estructura histológica de la mama. ¿Sí? No lo voy a retraumar mucho con esto, pero sí recuerden que es una estructura glandular. ¿Qué es un tejido glandular? Que va a estar compuesto
principalmente por esta unidad que se llama la unidad secretora tubular de Olmi, donde vamos a ver los acinos, las células que producen la leche y los túbulos que son los encargados de recolectar esa leche y llevarla a sangre mediante los conductos galactógenos. ¿Ok? Cada uno de esos componentes va a tener unas características anatómicas e histológicas particulares. Y cada uno de esos componentes puede ser el origen de una neoplasia, ya sea benigna o maligna. ¿Sí? Miren aquí, por ejemplo, cómo a partir de las unidades lobulares terminales, ¿sí?, es que solemos tener los quistes o lesiones como la adenosina esclerosante, hiperplasias y los carcinomas. Cuando la lesión se origina del estroma lobular, solemos tener los tumores bifásicos, el fibroadenoma y el tumor fibrosis. Cuando se origina el estroma interlobular, el externo, podemos tener lipoma, sarcomas, linfomas, ¿sí?, schwannomas o cualquier otro tipo de tejido mesenquimal. Y aquí particularmente tenemos también otro componente que viene siendo el pezón. Porque es que el pezón también puede presentar su caracterización de malignidad específico, que es lo que se llama la enfermedad de Pacheco. Es prácticamente el carcinoma del pezón. Y suele ser una lesión añadida a los diagnósticos de cáncer de mama. ¿Podemos tener Paget sin cáncer de mama? Sí. Pero a todo cáncer de mama le buscamos Paget porque puede ser un factor que impacta en el pronóstico. ¿Listos? Histológicamente, entonces, vamos a tener los componentes como corteclano, el componente epitelial, que está compuesto por los tubos o los alveolos, ¿listo?, y los túbulos conectores. Y el componente estroma. Aquí sí es un poquito más, digamos, conciso, porque la mama no va a tener un tipo de estroma, sino dos. Tiene un estroma especializado y tiene un estroma de sostén. El estroma especializado es este estroma más blanquito, más lacho que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Ese estroma es el que está encargado de recibir las señales sistémicas y van a activar las células acinales, por eso es especializado. Asimismo, como va a captar hormonas, ¿sí?, es un estroma que tiende a estar en movimiento, tiende a estar funcionando, ¿sí?, no es tan quieto como el otro estroma. Entonces hace que sea un poquito más susceptible a recibir señales homogénicas, por ejemplo, o señales proliferativas, y suele ser un poco más suave después del epitelio que aparezcan ahí lesiones de malignidad. Y por otro lado, el estroma no es especializado, el interlobular, ¿sí?, es este grande que ven dentro, ese es músculo, tejido fibroso, ¿sí?, de características normales como en el resto de los tejidos. Cuando miramos de cerca el componente epitelial, también debemos tener en cuenta dos componentes principales, o dos tipos de células principales. El primero, las células luminales, ¿sí?, que son las células epiteliales como tal, las que han producido las células de la función. Y el segundo, que son las que están afuera, son alargaditas, chiquiticas, que ¿cómo se llaman? ¿Las qué? Maduro. ¿Cómo se llaman? Las mioepiteliales, ¿sí? Estas células son vitales para el diagnóstico de la mama. ¿Por qué? Porque ellas recubren miren que aquí no se ve claramente toda la membrana basal, ¿sí? No nos sirve como un referente anatómico, no es como en el colon, que yo les decía, uy, miren aquí cómo se ve completa, como en el cervix. Aquí no, porque se pegan esas unidades. Pero las mioepiteliales, ellas siempre van a estar ahí. Y si hay mioepiteliales, significa que la membrana basal está íntegra. Entonces, ¿para qué creen que nos sirve identificar mioepiteliales? ¿Para qué? Para esa infiltración, exactamente. Ese es el principal componente. ¿Vale? Asimismo, también se debe tener en cuenta que la mama es dinámica y dependiendo del estadio de vida de la mujer va a cambiar histológicamente. La mama menopáusica va a tener menos glándula, va a tener casi nada de estroma especializada, tejido fibroso y tejido graso. Y por otro lado, una mama lactante, miren cómo se vuelve proliferativa, como todas esas son gotitas de leche, ¿sí? Y las células incluso pueden hacer algunos cambios de tipia. Si están en un grupo poblacional especial, y por eso el diagnóstico se debe hacer en conjunto,
Porque si el patólogo no ha tomado su café en la mañana, está de mal humor, y le llega esto sin ningún tipo de información clínica, puede reportarlo como un cambio de atipia, puede reportarlo como un cambio de ectoplasma. Y ahí si el mastólogo le dice, no, es que es parte de una mujer lactante, eso es un hallazgo completamente normal. Por otro lado, si llega la nota y dice, no, esto es una mujer de 85 años, ya no es normal. ¿Sí? Correlación. Respecto a las lesiones mamarias, las lesiones van a dar de muchos tipos. ¿Ok? De manera inicial, digamos de las lesiones benignas, se pueden identificar en tres locales: las no proliferativas, las proliferativas y las lesiones con atipia. ¿A qué palabra le tienen miedo que le reporte el patólogo? Atipia. Nosotros somos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque atipia es el factor de predicción de mortalidad, el factor de predicción de progresión a malignidad de ese tipo. Miren que las lesiones no proliferativas, ¿sí? O las proliferativas sin atipia, como los quistes simples, los papilomas, los fibroadenomas, las hiperplasias, cicatrices radiales, las esclerosantes, tienen una probabilidad de valorización muy baja, 1.7 veces. Mientras que las lesiones, así sean benignas, pero si ya reportamos atipia, miren que esa probabilidad puede subir hasta casi 4 veces. Entonces, si la paciente además es una paciente que tuvo cáncer de mama en su hermana, en su mamá, en su hija, o paciente que le identificaron un BRCA positivo, pues seguramente el mastólogo va a decidir hacer conductas adicionales con ella. Por otro lado, si una paciente sin factores de riesgo, de ahí importante la historia clínica, pues típicamente le dejen de observación, van a hacerle una biopsia, van a hacerle biopsias de seguimiento. Todo va a depender del contexto en el que estemos. Pero pues únicamente se nos está con la palabra típica. Dentro de los tumores mamarios benignos hay muchos, dentro de todos esos grupos. Pero en términos generales, aquí no solemos hacer excepciones a la nomenclatura. Si les decimos adenoma, papiloma, ¿sí? O cosas que terminen en noma, les estamos diciendo lesión benigna. Esténse tranquilos. ¿Vale? ¿Qué es una adenoma papilar? ¿Qué es una adenoma tubular? ¿Qué es una adenoma benigno? ¿Sí? Una adenosis, lesiones benignas, ustedes pueden estar totalmente tranquilos. ¿Vale? Hay un diagnóstico diferencial que siempre debemos tener en cuenta en las lesiones benignas de la mama, y es la necrosis grasa. ¿Listo? Para el diagnóstico de necrosis grasa, una de las cosas más importantes es el clínico. ¿Sí? La clínica. Un mal clínico nos va a dar un mal diagnóstico, porque es que estas son lesiones que pueden encapsularse, pueden formar efectos de masa, ¿sí? La grasa cuando se necrosa, cuando se licúa, tiende a ser como una bola irregular que va a crecer, que no va a desaparecer rápidamente, puede desaparecer sola pero en cuestión de meses. Y si se la palpa a la mujer, uy, siento una masa rara acá, van con el médico general, le palpa una masa rara acá, le hacen una mamografía, ven una masa rara ahí, ¿sí? Que a veces es del libro y el radiólogo dice que esa es una necrosis grasa, tranquilos, ¿sí? Pero a veces pueden tener características atípicas. Y les llega al patólogo una cosa como esta, aquí está bien muestreada, pero a veces puede que únicamente llegue la parte de la necrosis, que no llegue únicamente la parte con ramificación del tejido, y el patólogo se asusta. Y todos nos asustamos, ¿sí? Y nos asustamos por una lesión que es completamente benigna. A veces incluso la llegan a quitar, llegan a hacer la cirugía a esto. No está indicado, ¿sí? Porque esto desaparece con el tiempo. ¿Y por qué digo que la raíz de todo este problema surgió con un mal clínico? Porque es que cuando a ustedes les llegue una paciente a contarles que tiene una lesión, tienen que hacerle esto una clínica. No simplemente es corroborar, ay, sí la tiene, remitamos. No. ¿Cuáles son los antecedentes, los factores de riesgo? Y ella les tiene que decir algo importante, ustedes tienen que preguntarles algo importante porque la paciente no siempre evoca espontáneamente. ¿Y qué es? Que tuvo un accidente en el carro, que se cayó de las escaleras, que estaba barriendo y se pegó con el palo. ¿Sí? El trauma ocasiona una necrosis, puede ocasionar una necrosis del tumor que nos puede simular lesiones malignas, puede ocasionar un falso positivo de malignidad. ¿Okay? ¿Y cómo se puede evitar todo ese trauma? Si a nosotros de entrada nos dicen
paciente con antecedente de trauma mama por tal mecanismo, hace tantas semanas o hace tantos meses, uno dice, uy, ya, es otro capítulo, patología reporta, estos litros y grasa, mamá, tranquila, hacemos un control por ahí 6 meses, un año, y listo, todo bien. ¿Ok? Pero siempre pregunten eso. Otra lesión que les suele llegar, y este hecho es bastante frecuente, son los fibroadenomas. Sepan que el fibroadenoma es de lejos la lesión más común en la mama, sobre todo en mujeres jóvenes y adultas mayores. Le llega una paciente con 20 años que está asustada porque tiene una lesión en la mama, pues ustedes van a pensar en cáncer, siempre pensemos en cáncer, pero van a saber que no es lo más probable. Esto cáncer es la última opción. Lo más probable, si no es un quiste, es que sea esto, que sea un fibroadenoma, una lesión completamente benigna. ¿Sí? La mayoría de veces el fibroadenoma simplemente se le hace seguimiento y ya. Si es muy grande o si de nuevo tenemos antecedentes, podrían considerar la cirugía, pero pues sepan que las cirugías no son exentas de riesgo, entonces no siempre estaría indicada. ¿Vale? ¿Cómo se hace el diagnóstico de fibroadenoma? Por la biopsia. Nosotros vamos a buscar los componentes, a identificar los componentes, estroma y epitelial. Miren que en el fibroadenoma vamos a dar un incremento de las glandulitas con un incremento del estroma, pero todo en una relación más o menos 1 a 1. Aumentan glándulas, aumentan estroma. Y asimismo no vamos a ver ningún criterio de malignización, mitosis, necrosis, anisonucleosis, pleomorfismo, ni nada de eso que ya les he hablado en todas las clases anteriores. ¿Okay? Es una lesión que es completamente benigna. Miramos aquí también, si se forman casi como estos canales de las células epiteliales proliferadas, acompañadas por un tejido mesenquimal también proliferado, pero que no va a tener ningún cambio de malignidad. Rara vez crecen, o si crecen suelen crecer de manera muy lenta, generalmente no duelen y no tienen ninguna connotación. Sin embargo, este fibroadenoma tiene un diagnóstico diferencial muy importante. ¿Cómo se llama? El otro tumor bifásico. ¿El qué? El tumor Phyllodes. Exacto. Entonces, el tumor Phyllodes, que se llama así porque parece una vida, ¿sí? Es también una lesión bifásica. ¿Qué significa bifásico? Que tenemos crecimiento de los dos componentes, el epitelial y el estroma. ¿Cuál es el problema con el Phyllodes? No solo es que tiene el nombre Phyllodes, sino que el pronóstico depende del apellido que le pongamos. Los Phyllodes pueden ser benignos, borderline y malignos. Y miren, que a diferencia del fibroadenoma, que es una lesión única que la quitan y pasó la cosa, el Phyllodes, así sea benigno, va a tener una probabilidad de recurrencia. O sea, en 5 o 10 años le volvió a salir otra pelota. En la misma mama o en la otra, pero le volvió a salir. ¿Sí? Y cuando es maligno, miren que tiene una probabilidad de metástasis a distancia de hasta 20%. Una lesión potencialmente letal, y esta se trata prácticamente como si fuera un carcinoma de mama. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo le ponemos los patólogos en el tejido intravertino borderline y maligno? Tenemos una lista de criterios. Entonces, si hay efecto de pushing, si hay balance estromal epitelial, celularidad, conteo mitótico, vamos a dar un puntaje. Y sumando los puntajes, podemos determinar la lesión. ¿Cuál es la característica principal o la que más nos suele ayudar? La relación glándula-estroma. A diferencia del fibroadenoma, en la que además de no haber cambios celulares de atipia, vamos a encontrar una relación adecuada entre glándula y estroma, es decir, si hay mucho estroma hay mucha glándula. ¿Sí? En el Phyllodes generalmente esa relación se pierde y uno de los componentes se superpone al otro. Entonces, miren el tipo de ejemplo, este es uno que es benigno, se parece mucho al fibroadenoma, ¿sí? Pero cuando venimos por ejemplo a este, miren que ya ven mucho más estroma y mucho más poquito componente glandular. Pues ahí uno ya le dice, esto ya me está pintando como borderline. Y si vemos adicionalmente esto, que prácticamente tuvo ese estroma, miren que casi ni siquiera está moviendo glándulas, y adicionalmente encontramos mitosis, encontramos pleomorfismo, pues ya eso es lo que el patólogo le va a decir maligno. Estos malignos tienen que sacarlos, hacer la mastectomía y generalmente hacerles terapia con quimio ocultar, deshacer un tumor difícil. ¿Okay? Ya entrando en los tumores malignos, empecemos a hablar de los epiteliales. Entonces, clasificación. Vamos a tener dos grupos grandes: los invasivos y los no invasivos. Los no invasivos es igual a los in situ, que dependiendo del patrón histológico, los reportamos como el vital, que es el más común, y el lobulillar, el segundo más común. Pero
Entonces, que si tienen agujeritos, que si tienen cosas, los vamos a llamar de una manera o de la otra. Sepan que se llama in situ es porque no hay hallazgos todavía de infiltración. En cuanto a los invasores, el más frecuente de lejos es el ductal, ¿sí? Pero también lo podemos llamar no específico. ¿Por qué lo llamamos no específico? Porque el resto de patrones son patrones específicos. Pues ya tenemos el mucinoso, el papilar, el medular, el cribiforme, el aneureuquístico, que tienen un patrón de presentación ya muy bien caracterizado. Si nosotros no vemos ninguno de esos patrones, ¿sí?, lo vamos a llamar no específico. Que ustedes ya van a saber, es el mismo ductal, se me van a asustar. ¿Listos? ¿Cómo sucede la infiltración en la mama? A diferencia, por ejemplo, del colon o el estómago, que yo les mostraba el epitelio, así es, longitudinal, bonito, y miren cómo se ve la membrana, y aquí cómo la ropa se pasa. Pues con mamá es un poco más difícil, porque aquí lo que se infiltra viene siendo cada uno de todos esos asinos y de todos esos ductos. Nosotros tenemos el epitelio ductal, así, circular, bonito, que hace una proliferación con la tibia, pero quiere que no rompe la membrana, no se rompe la estructura celular. Cuando únicamente crece todo hacia adentro, ese es el in situ. Cuando lo rompe, es el infiltra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que a veces estas tienden a sobreponerse y nosotros no podemos identificar claramente si hay una ruptura del epitelio o no. La histología puede llegar a ser bastante retadora. ¿Sí? O por el contrario, vamos a ver células por fuera del tumor que no sabemos, no estamos ni siquiera seguros si son células tumorales o no. ¿Sí? En ese caso, ¿qué creen que nosotros hacemos? ¿El qué? No, aquí el diagnóstico es preciso. El que es, porque tiene que ser demasiado preciso. ¿Qué creen que vamos a hacer nosotros en el caso que no sabemos si es infiltrante o no infiltrante? Buscamos marcadores de lámina basal, pero como las láminas basales generalmente están sobrepuestas, ¿sí?, porque tenemos ductos que están uno encima de otro, entonces ¿qué otra cosa podemos hacer? Células mioepiteliales. Si están, la lesión es in situ. Si no están, la lesión es infiltrante. Ella se desaparece con la infiltración. ¿Ok? Esos son datos curiosos. Entonces miren que los in situ casi siempre son proliferaciones clonales. ¿Qué significa eso? Que las células se van a parecer mucho entre ellas. ¿Sí? Van a ser grandes, pero van a ser muy homogéneas, como ustedes pueden ver aquí. Miren que aquí no se ven esas células feas que llamamos, por ejemplo, en el in situ de cervix, sino son células redonditas, bonitas. No son normales para la mama, pero entre ellas se parecen, y eso es porque es un tumor clonal. ¿Okay? Que van creciendo, pero si ustedes miran, por ejemplo, en este ducto, miren estos tabaquitos de aquí afuera. Estos tabaquitos son las células mioepiteliales. Yo con esto estoy seguro que estoy en una lesión in situ. No todas las lesiones son iguales y pueden haber patrones. Patrón común, por ejemplo, cuando empieza a hacer incluso zonas de necrosis dentro de esa proliferación. Pero pues igual lo vamos a seguir llamando. Cuando ya se rompen, las células desaparecen. O se rompe ese tejido. Ha venido, por ejemplo, aquí. Si es que estas se parecen a estas, pero estas puede que no sean malignas, o puede que sean el in situ de una glándula celular. Por eso a veces es difícil identificar la invasión. Pero si yo veo las mioepiteliales, pues cuando eso se rompe, vamos a llamarlo infiltrante. Entonces, aquí hay muchas categorías, clasificaciones. Aparte de tener que categorizar por tipo histológico, que ya dijimos que el más común es el no específico, ¿sí?, también se le hace una gradificación según un score llamado el score de Nottingham. ¿Sí? En el score de Nottingham vamos a mirar 3 criterios, que son los criterios de pronóstico de agresividad para el cáncer de mama. Formación de túbulos, tasa mitótica, pleomorfismo. ¿Sí? Cada uno de esos criterios, dependiendo del porcentaje y dependiendo de los puntos de corte, nos van a permitir dar un punto. 1, 2 o 3 puntos por cada criterio. Y finalmente sumamos el puntaje. Entonces podemos tener de 3 a 5 puntos, grado 1, de 6 a 7, grado 2, de 8 a 9 puntos, grado 3. ¿Sí? Como podrán inferir, el grado 1 significa que la lesión tiene más túbulos, o sea, está mejor diferenciada,
menos mitosis y menos pleomorfismo. Por tanto, su comportamiento va a ser mejor, ¿sí?, que, por ejemplo, el grado 3. El grado 3 ya es pocos túbulos, está desdiferenciando y hay mitosis ya pleomorfismo, o sea, está feo. ¿Vale? Miramos acá, miren este tumor, miren que esto no hace ningún patrón de nada. Son entre sábanas, entre bolitas, entre cosas infiltrantes dentro de la esponja de la mama. ¿Cómo llamarían a este entonces? ¿Qué tipo histológico le pondrían? ¿Cómo? Díganme qué más. ¿Qué tipo histológico le ponen? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo le ponen? A ver, los de atrás, ¿cómo le ponen a este tumor? ¿Qué tipo histológico le suena? Mire que son sábanas irregulares, vienen acá hay unas, acá hay otras, unas chiquitas, unas grandes. ¿Cómo? No específico. No me hace ningún patrón específico, entonces no específico. ¿Listo? Que también se llama ductal. ¿Listo? Ahora, si sí me hace un patrón específico, por ejemplo este de acá, que miren que está una detrás de la otra, lo que se llama una fila india, eso se llama lobulillar. Miramos aquí otros ejemplos. Podemos tener esto, que es un patrón de un anello quístico. Podemos tener de arriba un patrón sólido. Podemos tener aquí un patrón metaplásico que tiene que parecer que para el carcinoma de piel. ¿Sí? Entonces, si tenemos el patrón específico, se lo vamos a decir. Si no, vamos a decir que es no específico. Sin embargo, voy a mirar, por ejemplo, este en particular. Estamos viendo que son como ductos más o menos similares entre ellos, pero vemos en los mioepiteliales. No sabemos, realmente queda muy difícil de evidenciar, pero yo necesito saber eso para ponerle infiltrante, para ponerle in sitio, para ponerle manual. ¿Okay? Y es que si hay un tumor o un órgano en el cual confirmar la malignidad solo con hematocina eosina es hoy en día prácticamente imposible, es el mama, ¿sí? Porque depende mucho del ojo y esa dependencia del ojo puede hacer que no se equivoquemos. Así, casi siempre, prácticamente, siempre que vayan a pedir, si ustedes llegan a pedir biopsia de mama, deben pedirla con inmunohistoquímica. ¿Sí? Esos tumores siempre los marcamos, no solo para tipo histológico, sino para confirmar algo como infiltración o lesión. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a marcar? ¿Cómo marcamos en patología? Tenemos en cuenta que vamos a tener dos grupos principales, las luminales y las basales, ¿listo? O las mioepiteliales. Entonces vamos a hacer un marcador para las luminales, que son las que se malignizan, y un marcador para las basales, o las mioepiteliales, que son las que nos van a confirmar la infiltración. Y adicionalmente, según el patrón, si lo vemos que es como lobulillar, si lo vemos que es como ductal, si lo vemos que es como metaplásico, le seguimos pidiendo máximas marcadoras para terminar de diagnóstico. ¿Okay? Sin embargo, el hecho que ustedes van a pedir a solicitar la inmunohistoquímica, les recuerdo, no tienen ustedes que pedir los marcadores, solo decir, autorícenme inmunohistoquímica, un panel de tanto, si se los pide la APS o si no simplemente que lo autoricen, y el patólogo es el que decide el panel. Entonces, la inmunohistoquímica aquí no solo es vital para el diagnóstico, ¿sí?, sino también para el pronóstico. Todo cáncer de mama tiene que ver con inmunohistoquímica. ¿Listo? ¿Cuál es el panel de pronóstico? Son 4 marcadores que no se les pueden olvidar: receptor de estrógenos, receptor de progestágenos, ER2 y el KI67. Aquí también la diapositiva le menciona el marcador de ecogénesis, el CD31. Sin embargo, en la práctica esto todavía no se está aplicando. De pronto en el futuro, pero por ahora no se le ha encontrado una actividad significativa. Pero los de arriba sí tienen una verdadera función dentro de la caracterización de los pacientes. ¿Sí? Los receptores de estrógenos y progestágenos no es simplemente, esto es tan complejo, que no es simplemente que el patólogo diga marca o no marca, sino que miren que nosotros hacemos todo un algoritmo.
de si marca más del 10%, más del 50%, si marca intenso, si marca PIN, si marca geográfico, ¿sí ven? Dependiendo, miren, si ven, marca mucho, aquí marca una que otra más o menos intenso, aquí marca una que otra pero menos intenso. ¿Listo? Y con esos criterios es que les vamos a decir si es positivo o negativo. Y hay que ni siquiera un patólogo, digamos, general debería interpretar esto salvo que tenga alguna formación específica o un entrenamiento en interpretación de inmunomarcadores de mama, ¿sí? Porque esto es importantísimo para el diagnóstico de la persona, ¿sí? El otro marcador también es el ER2. Se los soplé un poquito en estómago, en colon, pero aquí es donde les dije que este es el órgano estrella para ER2 porque es donde se ha demostrado mayor utilidad. Bueno, primero, ¿qué es el ER2? Es un receptor que se está en la membrana. La función es recibir los estímulos de proliferación. Cuando llega un estímulo, esos marcadores se activan y activan las secuencias de proliferación. Activan vías como la que vimos en tiroides, la MAP-PRK. Puede habilitar otras vías como la TOR. Puede habilitar vías de diferenciación, de proliferación. Entonces, normalmente hay poquitos y ellos se activan y las células se replican. Cuando tenemos una mutación en el ER2, hay una hiperproducción de los receptores. Entonces, si el estímulo de proliferación sea fisiológico, normal, como tenemos tantos receptores, ¿sí? El sistema se va a saturar, ¿sí? Se va a llenar y se va a activar la célula en su máxima capacidad y va a hacer que se prolifere y se prolifere. Y la hija también va a tener esos receptores y prolifera y prolifera y prolifera. Entonces, una mutación en el ER2 significa que es una célula que va a estar constantemente en etapa de proliferación, porque por cualquier estímulo va a reproducirse. ¿Okay? El receptor ER2 es un receptor de membrana y es caracterización fisiológica, fenotípica. Pero también deben saber que, si bien hay muchos receptores, no se debe, ¿sí?, a que haya una alteración en la conformación del gen, ¿sí?, que es el ERB, sino que hay una amplificación del gen, ¿sí? Es decir, no solo es que tengamos muchos receptores en la superficie, sino que eso sucede porque tenemos muchas copias del gen activas dentro del mundo, ¿sí? Hay muchas, como hay tantas copias, pero hay tantos receptores. ¿De qué conviene saber eso? O porque ustedes deben tenerlo en cuenta por las técnicas diagnósticas que utilizan. La inmunohistoquímica es una técnica que permite valorar la expresión fenotípica de proteínas, ¿sí? Por tanto, me va a permitir revisar la cantidad de receptores o la densidad de los receptores en la membrana. Pero pueden haber situaciones en las que los receptores no se expresan adecuadamente o el marcador tenga limitantes y no me lo muestra adecuadamente, o en la que los criterios son insuficientes para yo estar seguro si es positivo o si es negativo. En ese caso, como yo sé que también si tenemos muchos receptores es porque hay muchas copias en el núcleo, pues puedo utilizar otra herramienta diagnóstica que es la biología molecular. Y mediante estudios de hibridación in situ, los llamados ISH, que generalmente usamos por fluorescencia, o sea, el FISH, puedo determinar cuántas copias del gen hay en el núcleo de las células. Y si pasa un límite, se puede considerar positivo. ¿Por qué es tan importantísimo saber esto? Y que nosotros le digamos a la paciente si lo tiene o no. Porque ustedes, ¿cómo creen que se comporte un tejido que tenga sobreexpresión de ER2? Tumor crece rápido, prolifera rápido, infiltra más rápido, prolifera más posibilidad de adquirir más mutaciones. Por tanto, hace unos años, estas eran las pacientes a las que peor reciben. Y si dejamos un cáncer de mama con historia natural, estos son supremamente agresivos. Pero aparece un medicamento cuyo sustancia diana son los receptores ER2. Entonces, si una célula sobreexpresa ER2, prácticamente va a llamar a esa quimioterapia, ¿sí? E hizo que esos tumores pasaran de ser los de peor pronóstico a los de mejor pronóstico con el tratamiento adecuado, ¿sí? Pero es necesario saber exactamente si la paciente lo está sobreexpresando. Miren que en patología, estas son las cámaras de corte, como 0 si no hay nada de expresión, 1, ¿sí?, que se considera negativo, 2, entonces intermedio,
¿Será que sí? ¿Será que no me marca, pero no me marca como quiero que me marque? ¿Sí? Y generalmente esos dos los mandamos a biología molecular, ¿sí? Este es el FISH, para confirmarlo. Y el 3 ya definitivamente la sobreexpresión es muy evidente. ¿Okay? ¿A quiénes se les da medicamento? A los que estén obviamente confirmados, a los que sean los positivos. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de quimioterapia y no se le puede dar a todo el mundo tampoco. Pues si tiene cáncer de estómago, sí. No se le hace, digamos, igual se le hace tamizaje para otros órganos, pero en este caso ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tenemos un medicamento diana que primero es costoso, que no está centro de efectos adversos. Si el patólogo se equivoca, o biología molecular se equivoca, y nosotros decimos que es un ALDOS positivo, le dan ese tratamiento y no le va a hacer absolutamente nada. El paciente evoluciona peor, evoluciona igual y van a ser 2, 6 meses, 1 año perdidos de pacientes que necesitan. Por otro lado, si el patólogo no ve la marcación, la reporta negativa o biología molecular fuera negativa, pues le estamos quitando a la paciente la posibilidad del tratamiento que le pudo haber salvado nada. Y hay que seamos tan estrictos con la categorización. Después de nosotros dar, si es un 1 más con amplificación de H, se pasa a un score, ¿ok? El score tier. Antes se usaba únicamente un negativo o positivo. Listo. Los titulares de aquí a acá no se les daba y aquí a acá sí. Pero hay algunos pacientes que tienen una expresión que era leve y de pronto como que se respondía, entonces ahora se usa un score que es negativo, el 0, el R2 low y el R2 positivo. Esto igual, es una todavía está pegando, en unos añitos vamos a escuchar más hablar de esto. Y en total, ¿para qué sirve toda esta muchachada que hemos estado dando? Para esto. Entonces, el oncólogo va a coger toda la información del triple test. Los hallazgos clínicos, los hallazgos radiológicos, los hallazgos de patología, histología, patología inmunohistoquímica, patología, biología molecular. ¿Sí? Y va a categorizar a la paciente dentro de alguno de nuestros grupos. Ya no es solo luminal A, luminal B triple negativo. Ahora tenemos un luminal enriquecido con el 2, luminal B light menos 2, luminal B light menos el 2, luminal A light, etc. Low y low, basal light, etc. Hay muchos subtipos. Pero miren que cada uno de estos cuadros nos dice cosas. Por ejemplo, este tipo específico es un tumor de alto grado que tiene una histología tipo MST, que es una enfermedad agresiva, pero que responde a terapia blanca. Y finalmente de tener un pronóstico intermedio. ¿Sí? Toda esa información se lleva porque la clasificación, mediante todos los estímulos y la cháchara que les he estado dando, va a permitir decirle al oncólogo cuál es la historia natural del tumor, cuál tiene más probabilidad de infiltrar, de proliferar, cuál quiere hacer más logrado y cuál va a responder mejor a los tratamientos blancos que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esta clasificación hace oncología, ¿no? Nosotros solo decimos R2 positivo, receptores negativos, receptores TATA y patrón histológico. Ya los oncólogos es el que se encarga de sistema luminal A, luminal B, basal light, etc. Listo. Si no hay preguntas, entonces todas las actrices que han tenido cáncer de mama solidarizan. Creo que en noviembre es el mes de prevención de cáncer de mama. Entonces, pues vayan. Un gusto haber sido su docente, espero hayan aprendido mucho. Espero estudien para el